Buenos días, queridos hermanos. Volvemos con ustedes en este día para seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir instruyéndonos y que sirva para edificación de cada uno de nosotros y que podamos cada uno de nosotros evaluar nuestra condición delante del Señor, evaluar el daño que produce el pecado en nuestras vidas, porque rompe la comunión con nosotros, y que estemos atentos a tomar las correcciones necesarias, porque es importante entender esto para que cuando pecamos estemos seguros y conscientes de que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer primero que pecamos. Segundo, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es importante, hermano, esta serie que tenemos sobre el pecado, porque debe hacernos reflexionar en nuestras vidas. Muchos cristianos toman el pecado muy a la ligera. No están evaluando la gravedad del pecado. Ya hemos dicho que el pecado es una ofensa a Dios. Es transgredir la ley de Dios. Y Dios es un Dios santo. De manera que tenemos que evaluar nuestras vidas, porque un cristiano con una vida en pecado, no puede servir al Señor. Entonces es importante que reconozcamos nuestra condición. Ya hemos dicho, nadie es tan espiritual como para decir que no comete pecado o que ya venció al pecado. Cristo lo venció, sí, en la cruz, pero nosotros tenemos una lucha. En la clase anterior vimos que hay una guerra espiritual y que el campo de batalla somos nosotros, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, la antigua naturaleza pecaminosa, la imagen de Adán, pero también ahora tenemos, por haber aceptado a Cristo y ser salvos, tenemos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Entonces hay una batalla en nuestras vidas y el campo de esa batalla somos nosotros, y esta lucha va a ser hasta el último día de nuestra existencia en la tierra, hasta que vayamos con el Señor y estemos allá en la eternidad, donde allá no va a haber guerras, no va a haber enfermedades, no va a haber pecado. Hasta allá estaremos entonces nosotros bien con el Señor y disfrutando de una vida abundante allá, por la eternidad. Seguimos este día compartiendo la palabra de Dios en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Ya vimos en la clase anterior hasta el versículo 16. Pero aquí el apóstol nos sigue enseñando sobre esa lucha que enfrenta todo cristiano con el pecado en su vida. Ya hemos mencionado que la naturaleza carnal, pecaminosa, nos ataca para llevarnos al pecado y sus malos deseos, y que no podemos vencer solo. Eso tenemos que tenerlo bien claro, mis hermanos. No podemos vencer solo, pero Cristo ya venció en la cruz. Qué buena noticia. Vamos a leer los versículos en el capítulo 7, versículos del 17 al 25. Nos dice lo siguiente: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Noten, hermanos, palabras del apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tienen muy claro este pasaje, hermanos. Somos salvos, somos creyentes, somos cristianos, pero tenemos una lucha contra el pecado. Esto es real. Así como lo era real para Pablo, esto es real para nosotros. Esa lucha va a continuar por el resto de nuestras vidas. Y nos aclara muy bien que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado. La ley carnal. La carne que está en nosotros nos pide cosas que son contra la voluntad de Dios. Nos pide que hagamos y pensemos y actuemos con cosas que son clara violación a la palabra de Dios. Y Dios es santo. Así que tenemos esta lucha, hermano. No se sienta súper espiritual. Evalúa su vida delante del Señor, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no a su propio pensamiento. Porque así cada quien va a decir, yo no hago nada malo, yo soy bueno. Pero la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno, no hay ninguno. Y esa excusa que nos dan, y sobre todo esa excusa la hemos visto mucho en jóvenes. Yo no estoy haciendo nada malo, pero estás asistiendo o estás en parking con personas que andan con una vida pecaminosa. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. De manera que como no podemos vencer al pecado, es mejor huir para que no se den estas tentaciones. No debemos estar en lugares donde podemos ser tentados porque podemos caer. No debemos tener compañías donde nos pueden influenciar para tener tentaciones porque podemos caer. Huye mejor. No estés donde no debes porque la lucha está presente. El apóstol Pablo nos demuestra en este pasaje el clamor de un cristiano queriendo luchar solo con su fuerza para vencer al pecado y quedar bien con Dios. La lucha de todos nosotros es real. Esta lucha que menciona Pablo es real en todos nosotros, pero no estamos solos y esa es la buena noticia. Pablo en los últimos versículos de este pasaje reconoce que es el Señor Jesucristo, el único que nos puede llevar a la victoria. No estamos solos. Tenemos a Cristo, hermano. ¿Por qué quieres luchar solo? Hay personas que dicen, yo puedo vencer, yo puedo evitar, si yo quiero no caigo. Hermano, solo no podemos. Que esto quede en tu mente. Solo Cristo puede. Pero estamos en Cristo. Él es nuestro aliado. Él ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Estas expresiones que vemos aquí, el diablo me obligó a hacerlo. Yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Tremendas excusas. Tremendas excusas. Y Pablo nos las pone aquí, literalmente, para que entendamos que nosotros también buscamos esas excusas. Parece una buena excusa esta expresión. Pero tenemos que dar cuenta de nuestras acciones delante del Señor. Nunca debemos mencionar el poder del pecado ni a Satanás como una excusa, porque son enemigos ya vencidos. Cristo los venció en la cruz. Entonces no los busque como excusa. Es el diablo que me puso el pecado. No, hermano. Usted tiene a Cristo. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Pero no trate de hacerlo solo. Use el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en su vida para vencer al pecado. Nunca deberíamos enfrentarnos al pecado solos. Jesucristo, quien venció el pecado de una vez y por todas, ha prometido pelear a nuestro lado. Así que no estamos solos. ¿Cuál es la terquedad de querer luchar solos, hermanos, si tenemos a Cristo? Versículo 23 al 25 nos habla de una gran realidad. La ley en mis miembros. ¿Qué quiere decir esto? Es el pecado oculto que tenemos dentro.
Se trata de pecados en nosotros que son leales a la vieja naturaleza más que a Dios. Como cristianos debemos avergonzarnos, porque muchas veces cedemos a la vieja naturaleza antes de ceder delante de Dios. La lucha contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. Cuando usted se halle confundido y abrumado por las tentaciones del pecado, dele gracias a Dios por haberle libertado en Cristo. Invoque el nombre de Cristo, dele gracias al Señor porque solo Cristo pudo vencer y Él está con nosotros, está a nuestro lado. Permita que Cristo le conceda la victoria sobre el pecado. Pero arrepiéntase de esos pecados, humíllese delante de Dios, reconozca que es pecador y reconozca que con el pecado ofendemos a Dios. Pídale perdón y abandone ese pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. No subestime el poder del pecado en su vida. Invoque el poder de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo para que le dé la victoria sobre el pecado. Que el Señor les bendiga.